Muy bien, pues vamos a iniciar con el séptimo tema de esta serie, la vida en el Espíritu. Este tema se llama Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y yo les voy a pedir que tengan lista su Biblia ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 15. Ahorita vamos a ir para allá, pero antes de esto, antes de ir ahí, quiero comentar algunas cosas. Y es el hecho de que en estos primeros temas que estamos hablando, estamos tratando de definir distintas facetas del ministerio del Espíritu Santo, es decir, de lo que el Espíritu Santo viene a hacer. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Pero esto que estamos haciendo ahorita, estamos poniendo nada más una base para lo que va a ser la serie, porque es necesario, repito, que tengamos nosotros muy en claro cada una de estas cosas de las que se están hablando, cada uno de los temas que estamos hablando. Cuando, como la semana pasada que hablamos acerca del fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Pues entonces cuando se hable del fruto del Espíritu en temas futuros, que se haga referencia, nosotros tener identificado de qué se trata. Cuando se hable de esto, a tener identificado de qué se trata. Por eso es muy importante seguir la serie. Por eso es que se enseña aquí como una serie, para que no de un tema y luego de otro y luego pues no sé de qué me están hablando, sino que haya un seguimiento y que todos tenemos acceso a ese material para estarlo recordando, porque es muy importante, ¿sí? Entonces es necesario, repito, tener claro cada uno de estos conceptos, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el tiempo vamos acuñando, vamos formando ciertas ideas, ciertos conceptos, aún ya como creyentes, aún ya como cristianos. Sí, amo al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, salúdenme a los que aman al Señor. Bueno, los que aman al Señor dicen, sí, yo soy creyente, yo sí amo a Cristo, pero yo pienso esto, y es que esas ideas y esos conceptos muchas veces dependen más de la cosmología que cada individuo tiene, es decir, de las cosas que cada uno lo rodean, del trasfondo que tiene, quién me compartió, qué es lo que me enseñaron en ese movimiento o en esa iglesia, cuál es la línea, qué es lo que se enfatiza, porque en algunos casos se enfatizan unas cosas y en otros lugares se enfatizan otras, y en unos pues se hablan de unas cosas y pues no necesariamente es lo más preciso. ¿Sí me explico? Entonces cada uno de nosotros se va formando ideas con respecto a Cristo, se va formando ideas con respecto a Dios, ideas con respecto al Espíritu Santo, ideas con respecto al cristianismo en general. ¿Sí me explico? Aún dentro de los mismos cristianos usted puede encontrar un abanico de ideas impresionantes, ¿sí? Que repito, más bien a veces tiene que ver el trasfondo con la enseñanza que se ha recibido, o la formación o deformación que se haya tenido, ¿verdad? Más que de la misma escritura. Porque resulta que nosotros hoy en día no estamos viendo de la misma forma lo que los primeros creyentes vieron en la escritura, por distintas razones. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante irlo aterrizando. ¿Si estamos aquí o no? Quiero remarcar también que en el Nuevo Testamento pues no hay un tratado de teología sistemática con respecto, por ejemplo, a ningún tema, aunque se hablan de muchos temas. O sea, ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Ninguno de los hombres que fueron inspirados por Dios dijeron, no, vamos a hacer un tratado de teología sistemática con respecto al Espíritu Santo, que es de lo que vamos a estar hablando, es de lo que se va a tratar esta serie. Sin embargo, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno del Espíritu Santo, de la enseñanza del Espíritu Santo. Está lleno. ¿Sí me explico? Es decir, usted no va a encontrar en la Biblia la palabra neumatología, que es el tratado acerca del Espíritu Santo, pero ahí está, hay enseñanza. Es decir, cuando se habla, es una clase express, ¿sí?
Cuando se habla de teología sistemática, simplemente se refiere a agrupar los temas, nada más. Eso quiere decir. Cuando usted ve un libro que dice teología sistemática de fulano de tal, no se vaya con la finta porque diga, ay, es teología sistemática, esto es el ABC de las cosas, así como está ahí debe de ser, porque dice teología sistemática. No, lo único que está diciendo es que agrupó ciertos temas, y no todos los temas, estoy seguro, y no de la manera más completa, estoy seguro también. No sé si me estoy dando a entender. Usted nunca va a encontrar, repito, la palabra eclesiología dentro de la escritura, pero trata mucho acerca de la iglesia. Hay mucha enseñanza con respecto acerca de la iglesia, de quién es la iglesia, cómo está formada, disciplina dentro de la iglesia, cómo nos debemos de conducir dentro de la casa del Señor, cómo deben de ser los ministros, las responsabilidades de los miembros. Todo eso tiene que ver con el tratado de la iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces ninguno de los escritores en el Nuevo Testamento habló con respecto así sistemáticamente, es decir, no lo agrupó, no hay una carta que se refiera exclusivamente a eso, pero nosotros podemos ver el testimonio de ellos, ¿sí? El testimonio apostólico con respecto a la experiencia con el amor del Padre. Vemos el testimonio apostólico de la gracia del Señor Jesucristo y vemos el testimonio apostólico del poder del Espíritu Santo. Ahí está, clarísimo. ¿Estamos aquí? Entonces, el Espíritu Santo pues ha estado activo siempre, a lo largo de toda la historia, a lo largo de la creación. Ahí está, porque es inseparable, porque es la tercera persona de la divinidad y cada uno de ellos tiene una función. Entonces ahí está obrando, ¿sí? En nuestros días sigue obrando, su función no cambia. Ustedes recuerdan, ya hablamos con respecto al día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo y que moró a partir de ese momento en los creyentes. Antes no era así. Antes el Espíritu Santo venía, se iba, pero a partir de ese día viene y vive permanentemente, como ya lo hablamos, en todo aquel que cree. Es decir, lo bautiza, lo incorpora al cuerpo de Cristo, ¿sí? Le da la vida de Cristo mismo, le transmite eso y venimos a ser uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí estamos aquí? Entonces su función no cambia, Él sigue operando de la misma manera como lo hizo en los tiempos de la iglesia primaria, como lo hizo hace 2000 años, sigue obrando ahora, solo que nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas, solo que nosotros estamos ajenos a muchas cosas y nos está hablando por algunos lados, ¿verdad? Y nosotros estamos oblivios, estamos ajenos a eso porque nuestro enfoque está en otro lugar. ¿Me estoy dando a entender con esto? Entonces no se puede entender la historia de la iglesia, no se puede entender la transmisión de la fe en Cristo sin tomar en cuenta la operación sobrenatural del Espíritu Santo. No se puede entender, o sea, miren, no existiría, así de sencillo, no se podría dar, no habría predicación del Evangelio, no hubiera quedado un remanente. Ya ven, ya está tronando el Señor, habla Padre. ¿Sí? O sea, no habría conversiones si no estuviera obrando el Espíritu Santo. Lo sigue haciendo. No habría gente que se va pareciendo cada vez más a Cristo si no hubiera la intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? No se sentiría mal el creyente cuando peca si no fuera por el Espíritu Santo. Él sigue obrando, Él sigue actuando. ¿Estamos aquí? En cada aspecto de nuestra vida. Entonces nosotros, ¿por qué comento esto? Porque, mis amados, todo lo que los hombres inspirados por Dios para escribir lo que nosotros tenemos ahora como el Nuevo Testamento y toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos ahora como Nuevo Testamento, pues ellos siempre tuvieron presente la dependencia que el creyente debe de tener del Espíritu de Dios.
así. O sea, es decir, para ellos era naturalito. Para ellos el hecho de depender del Espíritu Santo era lo más natural. No tenían que tener un tratado y darnos un montón de clases para quitarnos un montón de mugres y de ideas que tenemos nosotros puestas ahí en nuestra cabeza, de formaciones que se han ido dando a través de generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. No era necesario hacer eso porque estaba fresco desde el principio. ¿Me explico? Era lo más natural, era lo más normal. Simplemente se hablaba, se compartía, se decía y ahí estaba. Entonces nosotros encontramos ese testimonio, ¿sí? Esa dependencia del Espíritu de Dios en cada uno de los creyentes. Y cuando alguien pues decía que sí, Cristo, pero inmediatamente era como ustedes recordarán el pasaje allá en Hechos con respecto a aquellos que estaban ahí en la entrada de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Que va llegando el apóstol Pablo y dice que había un grupo de gente que se habían bautizado con el bautismo de Juan, ¿sí? Es decir, se habían identificado con la necesidad que tenían de arrepentirse, la necesidad de un cambio de vida. Y fíjense, les pregunta el apóstol Pablo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Porque el hecho de ser bautizados en el Espíritu Santo, póngame atención, era un sinónimo en la iglesia primitiva de haber creído. Es decir, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Pues claro, decían, pues es que has creído. No, pues no sé, no has puesto tu confianza en Cristo. Y les compartieron, ¿sí lo alcanzan a ver? Ya desde ahí, esos puntos solamente ya nos cambia todo el panorama. Porque hoy en día para nosotros decir, has recibido el Espíritu Santo, tiene que ser en una reunión muy prendida, que venga un predicador súper ungido y te imponga las manos, porque así, y ya cuando no es lo que está en el texto, lo que fue inspirado por el Espíritu Santo para transmitírselo al creyente, ya tiene una deformación. ¿Lo alcanzan a ver o no? Déjenme leerles algo que escribió un escritor cristiano a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él se llamó Henry Barclay Sweeney y no es pariente, creo, de William Barclay, nada que ver. Pero este hombre escribió en un libro que se llamó El Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva. Esto lo escribió por allá de 1907, algo así. Hizo la siguiente anotación. Dice, póngame atención, el cristianismo del día presente, o sea, está hablando de finales del siglo XIX, o sea, cosas que él había visto. El cristianismo del día presente no se ha desarrollado directamente a partir del Nuevo Testamento, sino que es el producto de la asimilación gradual del depósito original por una larga sucesión de generaciones cristianas. Es decir, lo que este hombre está diciendo es: el cristianismo que tenemos hoy en día no es el cristianismo que está en el Nuevo Testamento. Se parece. Es decir, el cristianismo que tenemos hoy en día, lo que él está diciendo, pues sí, se originó ahí y después, 100 años después, pues ahí entendieron unas cosas y se lo transmitieron a otros y pasaron otros 200 y asimilaron otras cosas y estos fueron asimilando otras cosas y 2000 años después, heme aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Y esto es muy notable porque a lo largo de la historia de la iglesia, yo sé que aquí voy a decir un par de cosas que a lo mejor a alguien de los que están aquí o de los que nos escuchan o nos ven van a decir, ¿qué estás diciendo? Pero tranquilos, vamos a lo largo de toda la enseñanza. Porque a lo largo de la historia de la iglesia no siempre se ha leído a la Biblia, no siempre se ha acudido
a las Escrituras tratando de extraer de ella la extraordinaria riqueza de la enseñanza que hay con respecto al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque fíjese, de hecho, nosotros luego tenemos una referencia y entendemos, historia de la iglesia, y como que nos viene a partir de la Reforma. O sea, nuestro tiro mental a veces llega, nuestro registro histórico llega hasta la época de la Reforma, hace 500 años. Pero ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, ni ningunos otros expusieron, escuchen bien, el texto bíblico notando o anotando o estudiando o escudriñando o extrayendo la enseñanza con respecto al Espíritu Santo. Es decir, no prestaron la suficiente atención no le dedicaron la suficiente atención a la enseñanza que el Nuevo Testamento tiene con respecto al Espíritu Santo. Es cierto que subrayaron algunos pasajes que están ahí en la Biblia que tiene que ver con la conversión del creyente, con la regeneración del creyente, con la iluminación que el Espíritu Santo trae. Sí hicieron ciertas anotaciones y sí hubo algo de eso, pero muy poquito. Porque si hacemos historia, por ejemplo, algunas de las confesiones de fe, ¿cuántos ubican lo que es una confesión de fe? Es decir, cuando alguien se levanta y dice, en esto creemos, han habido credos, ¿sí? Y los credos se han levantado con el propósito de tener muy en claro la fe del creyente. En un principio la iglesia sufrió de ciertos ataques, o el cristianismo sufrió de ciertos ataques, como decir, y eso siempre ha sido, que Cristo no es Dios, que Cristo no se hizo hombre, y hubo la necesidad de ciertos credos, ¿sí? Se reunían hombres prominentes en de los primeros concilios que habían, se reunieron, fueron a las Escrituras y dijeron, esto es lo que dice la Biblia, y sacaron un credo, ¿sí? Hablaron. Yo creo que todos nosotros traeríamos un poquito a la memoria algo del credo niceno, o del credo de Nicea, ¿sí? Creo en un Dios solo Padre, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Y así que empieza a hablar y menciona pues las cosas en las que se cree. Pero esa es una porción, eso no es la Biblia. Eso nada más ayuda a definir en qué crees. En esto es lo esencial. Entonces hubieron credos a lo largo de la historia. Después de la Reforma hubieron credos. Uno de ellos se llama así, la Segunda Confesión de Londres, que esto fue en 1644. Pero escuchen bien, en 1644 hicieron todo un credo y no hubo ninguna sección con respecto al Espíritu Santo. Fue hasta 1902 que en Estados Unidos la iglesia presbiteriana metió una pequeñita sección con respecto al Espíritu Santo. Dices, ay, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Déjeme mencionarle el que se hizo la confesión de Westminster, que es una de las más conocidas y las que tienen mayor influencia, no solamente en América Latina, pero en el mundo. La confesión de Westminster, que salió en 1648, no tenía originalmente ninguna sección con respecto al Espíritu Santo. Nunca se habló, no lo hablaron. Hablaron de muchas cosas, hablaron del calvinismo, porque esencialmente es lo que desarrollaron, ¿sí? Es decir, solamente un ala, pero no hablaron, no había ninguna sección con respecto al Espíritu Santo. Hablaron mucho acerca de la Biblia, pero no hablaron acerca de quién la inspiró. 200 años después metieron una pequeñita sección. ¿Lo alcanzan a ver esto? ¿Sí? Pasaron 2 siglos para que se hablara acerca de eso. Sí, trataban ciertos puntos, pero en una confesión, es decir, no se le prestó la debida atención. Le estoy comentando esto, estoy en una introducción nada más ahorita, es porque son cosas necesarias que vamos a ver a lo largo de toda la serie. Entonces no se me duerma. ¿Cuánto les gusta la historia? Pues a veces no nos gusta, a varios,
pero es importante porque alguien dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces es importante conocer, ¿sí? Saber de dónde se viene, entender, tomar el peso. Entonces creo que con esto nos ayuda a entender el por qué estamos como estamos, mis amados. Esto nos deja ver por qué estamos como estamos. Esto nos deja ver de la imperiosa necesidad que tenemos del Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo, de ser gobernados, de ser controlados por el Espíritu Santo. No nos hemos dado cuenta de ello, pero ahí está la necesidad. Pero tener en claro esto nos permite verlo. ¿Para qué? Para hacer los ajustes que tengamos que hacer en lo individual, pero como congregación también. ¿Me explico? En lo individual, pero como congregación tendremos que hacer ajustes necesariamente. Y bueno, qué bueno que tenemos al Espíritu Santo que nos vaya guiando. Qué bueno que tenemos el Espíritu Santo que nos puede interrumpir en nuestras actividades y decir: hey, yo no dije eso, va por aquí. Ah, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, está bien, te seguimos. ¿Sí o no? Y esto no quiere decir no va a hablar nada nuevo. Ay, ¿por dónde va? Pastor, no se vayan a ir chuecos. No, espérese, el Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones. Ya están las revelaciones, ya está la Escritura. Ya no hay nuevas revelaciones. Simplemente, seguramente, cada uno de nosotros tendrá que ajustar cosas en su manera de vivir. Dígale al que está a tu lado: tu manera de vivir. Y usted le contesta: también la tuya. Tu manera de vivir. Entonces vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 15. Y lo primero que vamos a tener presente aquí, cuando escuchemos ser llenos del Espíritu Santo, es que el ser llenos del Espíritu Santo es distinto a cualquier otra de las operaciones que el Espíritu Santo hace. Es decir, la llenura del Espíritu Santo es distinta a la regeneración, es distinta al bautismo, es distinta al sellamiento que Él hace, etcétera, etcétera. Es distinta, es diferente. A veces se confunde, a veces se revuelven. A veces se asume que es lo mismo porque se le parece, porque este pasaje, y son cosas distintas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya llegaron ahí a Efesios 5, versículo 15? ¿Sí? Ok. Sígame con atención. Dice: mirad, pues, mirad. ¿Qué es mirad? ¿A qué se refiere cuando dice mirad? Pon atención, observa. ¿Sí? Se mirad pues con diligencia. ¿Cómo es hacer algo diligente? Observar con diligencia. O sea, poniendo mucha atención, viendo el detalle. ¿Sí me explico? Estar atento. No así como que, sí, ya lo vi, me volteo para otro lado. No, es estarlo observando. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar como creyentes? ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Cómo andamos? Aquí el cómo andéis es el vocablo griego peripateo, que quiere decir el conjunto de actividades que cada individuo tiene en su vida. Lo podemos leer de esta manera: observen con atención cada uno, con mucho detenimiento, cada uno de los detalles de cómo se están conduciendo en cada área de su vida. En cada área de su vida. Miren con atención cómo se están conduciendo con su esposo, con su esposa, con los hermanos en la iglesia. Pongan atención cómo se están relacionando con sus padres, con los maestros, con el policía, con las autoridades, con esto, en su trabajo. Pongan atención cómo se están conduciendo. Fíjense bien, dice: no como necios. Y nosotros podemos, o sea, es una traducción, decir necios, la palabra, ahí vamos a aprender algunas cosas. Es una palabra, nosotros entendemos necios, y que se dice necio, y ¿qué entiende como necio? Pues así como alguien que es así como que, terco, ¿verdad? Aferrado, ¿no? ¿Sí o no? Y nada que ver. Necio es la palabra asofos, es decir, es una palabra yuxtapuesta. La primera palabra es que quiere decir sin, ¿ok? Y sofos es sabiduría.
Es decir, Sofía es sabiduría. ¿Hay alguna Sofía aquí? Nada más una chiquita en Monterrey, ¿verdad? De las que conocemos. Pero es decir, sin sabiduría. Entonces dice, miren cómo se están conduciendo. No se conduzcan como alguien sin sabiduría, ¿sí? Y después dice, sino como sabios. O sea, todo lo contrario. Y después dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si lo hubiera escrito ahorita, serían los días son peores y vendrán peores. ¿Sí lo alcanza a ver? Ahora vamos a ver qué es en el concepto de Dios que una persona sea sabia. Cuando habla, ¿cuál dice que es el principio de la sabiduría? A ver, alguien acuérdese ahí. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Es decir, y no habla de un phobos solamente, es decir, no habla de un miedo solamente, pero habla de una reverencia y de un respeto y de un darle a Dios el lugar que le corresponde como el Dios creador, punto. Y entendiendo esto, le doy el lugar a Dios, luego entonces Él manda y yo me sujeto, ¿sí? Ese es el principio de la sabiduría, hacerle caso a Dios. Darle el lugar a Dios que tiene. En la práctica se lleva a hacerle caso, ¿sí? Ahí sí que aplica el como Dios manda. Entonces dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y después viene una conclusión. Por tanto, o sea, como los días son malos, no seáis insensatos. La palabra insensato es otra yuxtapuesta, es decir, una palabra compuesta por dos, que quiere decir o sea, es afroné, que es ¿qué quiere decir dijimos? Sin. ¿Okay? Cuando se dice, no, yo soy apolítico, o sea, no, yo no me meto en cosas de política, quiere decir, o sea, no tengo eso. Yo soy apartidista, no, yo no le voy ni al verde, ni al amarillo, ni al azul, ni al aquel, ni al esto. ¿Sí me explico? Entonces dice, no sea, sino, dice, más bien, no seáis insensatos, y es afroné. Sin froné viene de pensamientos. Ya vimos nosotros lo que dice ahí en Colosenses capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, buscad las cosas de arriba. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y la mira es así se tradujo, así la tradujeron, pero es la palabra froné. O sea, pon tus pensamientos en las cosas de arriba, porque cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces pon tus pensamientos en las cosas de arriba. Entonces aquí quiere decir, no seas insensato, no seas sin pensamiento, ¿sí? No seas alguien que no razona. Ve cómo están las cosas. Entonces ponte a pensar, ponte a meditar, no nomás ahí, sí, viva México. Por fe. No, eso es froné. ¿Sí? No seas insensatos, sino, o sea, todo lo contrario, entendidos. Ahora, ¿qué es ser un entendido? ¿Qué es alguien para Dios? ¿Quién es alguien entendido? Dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, es una insensatez ignorar la voluntad de Dios. Es una insensatez. Sabiendo que Dios ha dado su voluntad, pregunta, ¿en dónde ha revelado Dios su voluntad? Ya está en su palabra. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Obedezca, vaya a las escrituras, estúdielas, escudriñelas y obedézcalas. Sí, pero es que ahí no me dice si tengo que agarrar este trabajo o no. Esos ya son asuntos individuales. Pero ya tiene los parámetros, ¿verdad? A ver, ¿qué te dice, qué te ofrecen en ese trabajo? Es un ejemplo nada más. ¿De qué se trata ese trabajo? No, pues fíjate que en ese trabajo se trata soy contador, por ejemplo, ¿verdad? Pues se trata de llevarle ahí las cuentas al patrón y todo. Muy bien. Entonces, pero ¿y de qué más se trata? No, pues mira, está muy bien, pero pues me dijo que tengo que alterar facturas. O soy contratista y ya me dijeron que cómo no, que sí me pasa en ese trabajo y es muy buen trabajo, gloria a Dios.
¿sí? Nada más me dijeron que tenía que inflar facturas, que no me preocupara yo de nada, que ellos me pagaban el IVA, que ellos pagaban el ISR, yo solamente que les entregue eso y me van a depositar, ¿verdad? Con un cheque en tanto, pero también me van a dar en efectivo el resto. Entonces, oye, qué bendición, ¿no? ¿Será? ¿Qué es lo que dice la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que agarres un trabajo de esos? Pues no. Pero ¿cómo no? Si va a estar, yo he estado orando, Señor, prospérame. Sí, pero no con tranzas. Hola. Y así nos da los parámetros para ir ubicando cada uno en cada aspecto de nuestra vida cuál es su voluntad. Es decir, ahora, la voluntad de Dios se va a traducir siempre en ¿qué? En acciones, si no, no tendría ningún sentido. Dios nos expresa su voluntad, está su voluntad ahí puesta, ¿para qué? Para que nosotros accionemos, digan conmigo, accionen. Que yo accione de acuerdo a su voluntad. Repito, si no, no tendría ningún sentido. Si yo quiero que mis hijos me ayuden con tal o que hagan tal o cual cosa, pues tendría que explicárselos, tendría que decirles y tendría que enseñarles cómo se hace, ¿cierto o no? No puedo esperar nada más a que me lea el pensamiento y después, ¿y por qué no lo hiciste? Porque nunca me dijiste. Pero tú tendrías que saberlo. ¿Pero por qué? Pero una vez que nosotros les decimos, una vez que nosotros les enseñamos, entonces podemos venir a supervisarles cómo van. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, lo mismo hace Dios, reveló su voluntad. ¿Y a quién creen que encarnó? ¿Quién creen que se encarnó y vino para ponernos ejemplos y que sigamos sus pisadas? ¿Lo alcanzan a ver? No, pues es que no sé cómo. Mira a Cristo, porque ejemplo tenemos para que sigamos sus pisadas. Dice, aquí es en donde me voy a centrar. Aquí vamos a empezar con la médula del mensaje. Dice, no os embriaguéis con vino. Literalmente quiere decir, no pierdan el dominio de sí. Está hablando de perder el dominio. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual, en embriagarse, en perder el control, dice, hay disolución. ¿Qué es disolución? Quiere decir derroche. Disolución quiere decir desperdicio. Tiene que ver con algo que es completamente inapropiado para un creyente. ¿Cuál es uno de los frutos, o más bien, no es uno de los frutos, pero una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que tiene que ver en cuanto al dominio propio del creyente? Ya se los dije, nada más que la Biblia lo menciona de otra forma. ¿Cuál es? Templanza. Es el fruto del Espíritu. Eso es decir, el dominio propio tiene que ver, debe de ser en la vida de un creyente. Cuando un creyente no se domina a sí mismo, sea lo que sea, porque esto no está limitado cuando dice, no os embriaguéis con vino, nomás no andes pisteando, ¿verdad? Pues esa es una forma, esa es una de las cosas, pero aquí habla de no perder el control. ¿Y cuántos pierden el control con su ira? ¿Cuántos tienen su boca fuera de control? Eso también tiene que ver con estar fuera de control. Y de eso está hablando, que no pierdas el control, porque alguien que pierde el control, alguien que se embriaga, que no tiene control de sí mismo, pues va a cometer muchas cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Va a accionar de formas muy equivocadas. ¿Me explico? No le voy a decir cuál es todo lo que puede pasar en un matrimonio, en una familia cristiana, ¿sí? Cuando alguno de los dos o los dos, que sería lo peor, pierden el dominio propio y empieza, uno levanta la voz y el otro habla más fuerte y el otro más fuerte y el otro más fuerte y va escalando y llegan. Miren, hace muchos años yo escuché esto. No es recomendable, no, nunca. De hecho es contrario a la voluntad de Dios. Pero un matrimonio dijo, oiga, ¿sabe qué? Nosotros ya resolvimos nuestra diferencia. ¿Cómo? Sí. Y dice ella, porque ella era grandota y él era chaparrito. Entonces,
pues tenían sus agarres y era bien respondona. Dice, pero ya arreglamos. Ah, sí, gloria a Dios, ¿cómo fue? Dice, pues él gana, pero fue literalmente. Un día dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a ponerle en claro esto. Hicieron a un lado los muebles ahí de su casa, a ver, ahora sí. Y se dieron de trancazos. Entonces el chaparrito le puso una recia y dice, no, pues ahora sí me le sujeto. ¿Será eso dominio propio? No, totalmente inapropiado. Falta de respeto. ¿Cuánta falta de respeto se da en matrimonios de padres a hijos, hijos a padres? Por falta de dominio propio, por andar embriagado. Hola, ¿verdad que está fuerte? Dice, antes bien, es decir, la solución a eso, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Pues nomás llénate del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago? Ahorita vamos para allá. Porque la solución a ese asunto es ser llenos constantemente del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, aquí nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, esto no quiere decir que nos vamos a hablar así cantadito, ¿verdad? Que nos vamos a hablar y que nos vamos a saludar con salmo, cantando salmos. Buenos días, gloria a Dios, hermano, aleluya. ¿Cómo está? ¿Sí? Gloria a Dios, muy bien, aquí al abrigo del Altísimo. Aleluya. ¿Sí? Y así, pues no. Va a las tortillas, me da un kilito de tortillas. Pues no está hablando de eso. ¿Sí? Aquí está hablando de que tenemos que siempre tener una actitud vigilante en cuanto a la voluntad de Dios que se expresa en las Escrituras, para que nosotros con gratitud, con reconocimiento, siempre procuremos, ¿sí?, andar en ello mediante la autoridad que Dios nos da por Cristo para hacer su voluntad. Es decir, como creyentes tenemos la autoridad de parte de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Ayudan allá? Entonces, no se distraiga, ahí déjele que es que están con himnos y cánticos nomás que al otro, ¿verdad? Entonces, escuche, esto está hablando de tener este reconocimiento, el entendimiento de que tenemos la autoridad de Cristo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos la autoridad. Entonces, el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo se contrasta con el embriagarse. ¿Sí? O sea, es decir, está hablando ese contraste de embriagarse y está hablando el contraste con llenarse, porque la embriaguez lo que hace es exhibir la incapacidad que tiene una persona del control de sí mismo. ¿Qué es lo que una persona embriagada muestra? ¿Que se controla? En términos así lo que conocemos, alguien que se embriagó con vino, que se puso como placa de tráiler hasta atrás, ¿sí? ¿Tiene algún control de sí mismo? No, yo te quiero mucho, compadre, ¿verdad? Sí, no, tú eres lo máximo, tú también. Y eso de aguantar un borracho sin estar borracho, qué horrible. ¿Sí? Pero eso es lo que exhibe. Cuando alguien está embriagado es de que no tiene control de sí mismo. Por eso alguien se empieza a embriagar y mejor dame las llaves, porque no vas a tener control. No te puedes controlar a ti mismo. Alguien que se embriaga es peligroso. ¿Están aquí? Y de eso es de lo que está hablando. De eso es exactamente de lo que está hablando. Pero el contraste es que el creyente debe de ser lleno del Espíritu Santo, es decir,
controlado, que las acciones que él ejecuta, ¿sí?, estén bajo la acción del Espíritu Santo. Esto no quiere decir, como hablamos ya, no, pues que te agarra como marioneta y que te lleva a hacer lo que tú no quieres hacer. No, nuestra voluntad está rendida a Él, ¿sí? Mis pensamientos están sometidos a Él. Yo simplemente estoy haciéndole caso a lo que Él me está diciendo. Ahora, el significado de la palabra sed llenos, esto es muy importante. Quiere decir pleró o plerousté, ¿sí? No plero usted, no. Plerousté o pleró, que quiere decir, o la connotación que tiene es de atiborrar, es de llenar algo hasta el tope, ¿sí? O sea, sed lleno es atibórrale, métele hasta que esté para reventar, ¿sí? Pero la idea de llenar eso a tope es para que aquello con lo que se llenó controle lo que llenó. Aquello que se le echó gobierne a lo que se le echó. Voy a tratar de explicar esto porque ya hicieron cara de así, miren, a varios les salió así un letrerito con un signo de interrogación atrás. ¿Qué quiere decir esto? En aquel entonces se utilizaba esta palabra, por ejemplo, para decir cuando izar las velas de un barco. ¿Para qué se izan o para qué se levantan las velas de un barco? Sí, para que funcione, pero o sea, ¿para qué? Nomás ya los levantas y ya. ¿Qué tiene que haber para que eso funcione? Tiene que haber aire, tiene que haber viento, ¿sí? Ahora, si está haciendo una brisita así, un barco de toneladas se va a mover con una brisita. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ese barco se mueva? Tiene que haber tal cantidad de aire que atiborre las velas, ¿sí? Que le haga tanta fuerza a las velas que hagan moverse, que lo lleve a moverse. De eso es de lo que está hablando. De eso es de lo que está hablando. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Pues eso es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Pero antes de llegar ahí, déjenme tocar el tema de por qué es necesario el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, vamos a ver dos razones básicas y uno de ellos es pues para la madurez de nosotros como creyentes en primer lugar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues parecernos más a Cristo. ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo? Bueno, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos parecernos a Cristo. No nos vamos a conducir como Cristo, ¿sí? Fíjense, el apóstol Pablo amonestó muy fuerte. Ustedes recordarán allá a la carta a la iglesia de Corintio. Él les llamó carnales. Les llamó carnales. Es muy fuerte la palabra que utilizó, sarquicos. Esa es la palabra. Hasta se oye feo, ¿verdad? Pero es decir, sarquicos quiere decir alguien que es controlado, alguien que es gobernado por los apetitos de la naturaleza humana. Sí, le está diciendo, sí, qué bueno. Primero lo saluda en la primera parte del capítulo 1 y le dice, qué bueno que han creído, qué bueno que el Señor los ha salvado, pero son unos carnales. Ay, Pablo, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Si nosotros hablamos en lenguas y los dones, mira, ninguna otra ciudad con tantos dones en la iglesia como nosotros. Son los carnales. Su vida está controlada por sus apetitos humanos. Son unos inmaduros, les está diciendo. Ya vimos nosotros la semana pasada ese catálogo de las obras de la carne que menciona Gálatas y que menciona Romanos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Y les está diciendo, miren, la solución a ese asunto que ustedes traen ahí de carnalidad es el ser llenos del Espíritu Santo, es el ser controlados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que entonces, pastor, el ser lleno del Espíritu Santo me va a quitar esas ganas de hacer aquello que no debo de hacer.
La respuesta es no. No se te va a quitar. Mira, lo corajudo no se te va a quitar hasta que te mueras o hasta que el Señor venga. Lo vamos a controlar. No nos va a dominar, no nos va a gobernar, porque eso es de la carne. No sé si me explico. Entonces se me va a quitar esos deseos de hacerlo individuo. No, los deseos, tus tendencias naturales, no, nada más no te van a gobernar. No van a mandar en tu vida. El que va a mandar es el Espíritu Santo. El que va a gobernar, el que va a dar dirección, el que le va a dar fuerza a tu vida, impulso a tu vida, no son tus deseos humanos, sino es el Espíritu de Dios. ¿Lo alcanza a ver o no? Es decir, ya no van a determinar hacia dónde te mueves. Dice, no sean carnales, no sean inmaduros, ¿sí? Eso es lo primero, y eso es muy amplio. Ya con eso tenemos para chorrocientos mil temas, un montón de áreas. Lo siguiente es que el ser llenos del Espíritu Santo es esencial para el servicio a Dios y el servicio a los unos a los otros. Es esencial. En Hechos 4:31, esto está bueno, miren. Cuando hubieron orado, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, aquí el contexto es de que habían metido a la cárcel a Pedro, ¿verdad? A Juan, les habían puesto una tremenda de aquellas. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, o sea, el lugar en donde se reunieron a orar, tembló. Vaya reunión de intercesión, ¿no? No dice que tembló la ciudad, tembló el lugar. Se oye bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, denuedo está hablando sin limitaciones. Lo explicaban abiertamente, ¿sí? Ahora, pregunta de examen. Aquí se está refiriendo a que el lugar tembló y de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios, que empezaron ellos a profetizar y a todo. ¿Se está refiriendo a un culto, a una reunión bien tremenda, bien prendida, o se está refiriendo a la vida diaria? ¿En dónde hablaban con denuedo la palabra de Dios? ¿En dónde se notó que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿En la reunión o en la vida? Porque lo decimos, no, a ver, buscamos la llenura. Mire, yo he estado en esas reuniones, yo no le puedo decir cuántas veces, años. Vamos a orar para ser llenos del Espíritu Santo. ¡Ay, qué tremendo, qué lleno del Espíritu Santo! ¿En verdad? Pasó, ahí estaba temblando ahí la persona, es que está temblando, la Biblia dice que luego no tiembla. Y salen y sigue siendo el mismo adúltero, sigue siendo la misma chismosa, sigue siendo el mismo grosero, se sigue estacionando en la cochera del vecino, sigue tirando la basura en la calle, ¿sí? Se sigue pasando los altos, se mete por donde no. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿de qué se trata? Pero la reunión, gloria a Dios, qué prendida estuvo, qué bendición tan más grande. Todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo el texto, usted va a ver que hay un montón de acciones que se llevaron a cabo en las vidas de ellos. Todo lo que empieza a hablar después tiene que ver con la vida de ellos. Es decir, después fueron llenos del Espíritu Santo. ¿En qué se notó que eran llenos del Espíritu Santo? Que eran bien generosos, que veían las necesidades de los demás, las atendían, no eran egoístas, bla, bla, bla. Habla mucho acerca de eso, ¿sí? Entendían que la gente tenía necesidad de Cristo, le hablaban de su salvación, la necesidad de poner su confianza en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vemos, el efecto de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto ilustra, mis amados, con mucha claridad la relación de la llenura del Espíritu Santo con el servicio. En otras palabras, voy a hacer una pregunta. ¿Podemos servir
en la carne? ¿Usted qué piensa? ¿Podemos servir en la carne, es decir, con los impulsos de nuestra naturaleza humana? Es decir, podemos hacer cosas que el Espíritu Santo no está mandando, que no está dirigiendo, que no se tienen las motivaciones correctas para hacerlo, pero que parecen buenas ideas y es algo muy piadoso. ¿Se puede servir de esa manera? ¿Puedo servir dentro de la iglesia? No, y que todos me vean que soy bien activo, porque dentro de mi corazón busco un protagonismo, busco un reconocimiento. No quiero que me den dinero, nada más que me reconozcan. No quiero obtener cosas, solamente el sentirme realizado, porque yo cuando canto al Señor siento una realización. O cuando hago esto, no, por eso la limpieza, lavar baños, los niños, al hacer esto, eso no es lo mío, brother. Eso no es lo mío. El ir a visitar a los enfermos, no es lo mío. Mira, todo eso que me estás diciendo está muy bien, pero ¿para qué están los pastores entonces? Pues los pastores y los maestros estamos para enseñarles a ustedes lo que ustedes tienen que hacer como creyentes. Es para preparar a los santos para la obra del ministerio. Buenas tardes. ¿Todavía me aman o no? Digo yo, asumiendo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de eso hay en la iglesia hoy en día? ¿Cuántas cosas se hacen dentro de la iglesia hoy en día que el Espíritu Santo no está mandando? Que me parece una buena idea, pero que ni siquiera está en la Biblia. Pero así se ha hecho en esta denominación o en este grupo o en lo que sea por los últimos 300 años o 100 años, el tiempo que tenga. Así me lo enseñaron, así lo hacemos, así se va a seguir haciendo, y el Espíritu Santo no tiene lugar. Me dirigen mis programas, me dirige el activismo, me dirige el emocionalismo, pero no hay lugar para el Espíritu Santo. Me dirige el institucionalismo. Ya hablaremos de todo eso, nomás estoy poniendo algunos botones ahí. Entonces, ¿sí ven la importancia de esto, mis amados? De ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces hay tres cosas muy importantes que se relacionan con ser llenos del Espíritu Santo, que menciona ahí en Efesios 5:18. Acuérdense, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, número uno, y es que esto es muy importante, porque fíjense, al creyente no se le ordena que sea bautizado o sellado por el Espíritu Santo. Al creyente no se le dice regenérate. No se le dice, se le ordena, sé lleno del Espíritu Santo. Tú llénate del Espíritu Santo. Que el bautismo, eso lo hace el Espíritu Santo en el momento en que creemos. El nuevo nacimiento, es decir, que cambia nuestra naturaleza, eso es obra del Espíritu Santo en el momento en que creemos. No es asunto nuestro. No tenemos injerencia en ello, no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces no se nos ordena eso. Usted se recuerda ahí cuando estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahí Juan, no quiere decir que ni era bautista ni era de la iglesia bautista, era Juan el que bautiza. Entonces ahí estaba dándole su remojón, ¿verdad? A la gente. Él estaba dando su remojón. ¿Y ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo cuando vio que el Señor Jesús se estaba acercando a él? Volteó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sí? Dice: bueno, yo los bautizo en agua. O sea, yo sí les pego su remojón aquí, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no, ningún hombre lo puede hacer. Eso lo hace el Señor. ¿Están aquí? O sea, Él nos incorpora al cuerpo de Cristo. Nosotros no nos incorporamos al cuerpo de Cristo porque firmemos algo o porque hagamos algo. No. Eso es una obra que el Señor hace en todo aquel que cree. Y el que no tiene el Espíritu del Señor no es de Él. Así de sencillo, así de claro. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y están de acuerdo que yo no escribí eso? Entonces, pero, digan conmigo, pero, díganles que está a tu lado, si hay pero que valga. Pero sí se nos ordena, si es un mandamiento,
el ser controlados por el Espíritu Santo. No hay mandamiento con respecto a bautízate en el Espíritu Santo, pero sí hay mandamiento con respecto a ser lleno del Espíritu Santo. Y de hecho, ¿sí? Aunque es muy evidente, pónganme atención, aunque es muy evidente que es un mandamiento el ser hecho del Espíritu Santo, porque está en imperativo, sed llenos, hoy y mañana también, ¿sí? Es un imperativo continuo, constante, está en presente, sed llenos hoy, y el día de mañana también sed llenos, y pasado mañana también sed. Es decir, hoy, ¿cuándo tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo? ¿Cuándo tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo? Hoy. ¿Y mañana? ¿Y si estamos vivos dentro de 100 años? Todos los días. O sea, en tanto estemos vivos, está el mandamiento de ser controlados, de ser guiados, de ser gobernados, de obedecer al Espíritu Santo. ¿Están aquí conmigo? Sin embargo, póngame atención, no existe ningún mandamiento para orar por ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde sacamos esos rollos de vamos a orar para ser llenos del Espíritu Santo? ¡Ah! ¡Suelo! ¿Sí? Ya lo llenó más ahora, ¿verdad? Y como Goku, ¿no? Ahí le avienta la bola de fuego a aquel, ¡guau! ¿No? Está por allá el otro y ¡pum! Le pegó, ¿no? Ya se cayó y ya se está levantando y luego y le avienta otra, ¿no? Y luego ahora por allá, como dándole órdenes al Espíritu Santo, como si se pudiera manipular al Espíritu Santo. Escuchen, se pueden manipular a la gente, se pueden manipular las emociones, pero el Espíritu Santo no, porque es Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, aquí, escuchen bien, la llenura del Espíritu Santo no viene por orar. La llenura del Espíritu Santo viene por obedecer la palabra de Dios. ¿Ya vamos dilucidando el asunto? ¿Sí o no? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Sean obedientes al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los vaya controlando. Entonces esto quiere decir que no debemos de orar. Entonces, si podemos pedir la ayuda, por supuesto, la gracia del Señor, la inteligencia, la sabiduría, la revelación, claro que sí, para discernirlo, para entenderlo, para ser sensibles, porque necesitamos ser sensibles. Y ahí sí, esa sensibilidad espiritual, esa intimidad con el Señor, eso viene en comunión, eso viene en la oración, eso viene cuando adoramos al Señor. ¿Sí? Y empezamos a dar pasos de obediencia, ¿sí o no? Cuando estamos ahí, que abrimos la Biblia, ay, me está llevando a esto, Señor, y antes de acelerarme, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué dices con respecto a esto? Y lo empezamos a considerar en cada aspecto de nuestra vida, que no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Y yo no estoy diciendo, Señor, ¿de qué quieres que me tome la nieve? ¿De fresa o de chocolate o de vainilla? ¿Verdad? Pues así dice el Señor, la que te guste. O sea, no estoy hablando de eso. ¿Sí me explico? O sea, no estoy hablando de eso. Pero si hay decisiones y si hay cosas que es importante, como Señor, ¿tú qué quieres que estudie? ¿Quieres que entre a este trabajo? ¿Quieres que me relacione con esta persona? ¿Quieres que vaya a tal lugar? Necesito vacaciones, yo quisiera ir a tal parte, ¿está bien? ¿O tienes otra cosa en mente? ¿Me das permiso de comprarme esto? ¿Está bien si lo hago? No, yo ya 10 este 90% es mío, yo hago lo que nos gobierne. ¿Y cómo nos falla en eso? ¿Y en cuántos problemas nos hemos metido por no preguntarle? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Yo tengo las dos manos arriba de los pies también. ¿Sí o no? Bueno,
Lo segundo que se menciona aquí es de que es condicional. Es decir, se necesita la obediencia para ser llenos del Espíritu Santo. Si no hay obediencia, no hay llenura. Y esto abarca todas las áreas de nuestra vida, porque como ya lo mencionamos, Dios ya expresó su voluntad. Ya expresó su voluntad para que siguiéndola maduremos, sirvamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo está condicionado a la obediencia. Una persona, es decir, tanto más obediente es, más llena, más controlada por el Espíritu. ¿Están aquí conmigo? Cuando una persona resiste al Espíritu Santo, se va haciendo cada vez más dura, menos sensible. Las velas, para que se llenen de aire, tienen que ser muy resistentes, pero tienen que ser flexibles, se deben de poder enrollar para guardarlas. No es nomás así, o sea, no son un muro inflexible, tieso, duro, ¿no? Son suaves, pero muy resistentes. Un paracaídas, imagínense un paracaídas, la presión. Las velas, y ahorita ya las velas, ya hay unas que son de seda, que es muy resistente, pero que suavecita, ¿no? Y como algo de seda, un pedazo de tela muy grande de seda, y lo puede hacer pequeñito, pero a la hora de que lo abre, está irresistente, híjole, o sea, resiste una presión impresionante. Bueno, así seamos. Tanto más vamos obedeciendo al Señor, nos vamos siendo más suaves, más tiernos nuestro corazón, más sensible a su dirección. Pero no obedezco y me hago duro, y me vuelve a hablar y vuelvo a no obedecer y me hago pues como los callos. ¿Cuántos tienen callos? Todos. No os hagáis. ¿Por qué salen los callos en los pies? Seguramente porque todo el día los tiene metidos en un de rosas, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Por qué sale el callo? Porque hay un rozamiento, hay una presión, está tallando y el cuerpo pues se protege. Y esa callosidad, luego ¿cuántos andan? ¿Sí? Algunos, ¿verdad? Los que se alcanzan. ¿Sí? ¿Cuántos luego han jugado así o antes? No sé, no, ahorita no sé si lo hagan, no quiero dar ideas, pero luego así que con alfileres y eso así, andárselos metiendo. Y luego, ay, traes llenos de alfileres ahí. ¿Sí? En los callos. Pues, ¿duele? No, es insensible. Eso va formando cuando no obedecemos. Nos va haciendo insensibles, piel muerta. Y lo siguiente es que es repetida todos los días. Sed llenos una y otra vez. El bautismo, la regeneración, el sellamiento, ¿cuántas veces se da? ¿Cuántas veces nace de nuevo un creyente? ¿Cuántas veces es incorporado al cuerpo de Cristo? ¿Cuántas veces es sellado para el día de la redención? Una vez. ¿Cuántas veces debe de ser lleno del Espíritu Santo? Todos los días, de continuo, repetido. Entonces esas cosas son las que encontramos aquí, ¿sí? Que esto nos habla de que no es una experiencia única, sino repetido, ¿sí? Ahora entendemos que escapa a nuestro esfuerzo personal, que no podemos lograr eso con nuestro esfuerzo personal, ¿se entiende? Que Dios ha determinado que sus hijos seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Ahí está en Romanos 8:29, ¿sí? Y esa conformación se va dando mediante el accionar del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nos habla, nos dice, y pues a lo mejor no es una idea que se te haya ocurrido. Dices, oye, pero es que yo no pensaba así, pero mira, el Señor me está moviendo a orar por este hermano, o decirle esto a esta persona, y ya me trae, tengo días con esto.
Pero que lo que le vas a decir, ¿qué onda? No, pues es una advertencia de parte de Dios, es una palabra de ánimo, es para edificarlo, es para bendecir su vida. Bueno, pues hacer sensible al Espíritu Santo, y en amor y en respeto se hace. ¿Me estoy dando a entender o no? Pero son del diario, son cosas que se van dando al diario. ¿Está bien? Y por esa influencia, y nos sensibiliza y nos sensibiliza. Por eso dice: yo les pondré un espíritu en ustedes que los haga sensibles. Esa es la versión Raúl habla hoy. Un corazón tiernito que cuando se le toque, reaccione, y no todo duro, encallecido, que te dicen y tú, Un error muy común es entender que la llenura del Espíritu Santo, póngame atención en esto, está vinculado a los dones del Espíritu. Eso es muy común. El estar lleno del Espíritu Santo quiere decir tener muchos dones, y mientras más espectaculares sean, milagros, sanidades, y mejor, más lleno del Espíritu Santo. Pero es un error creerlo esto, ¿sí? En primer lugar, no es así. ¿Por qué? Porque fíjense, eso ha traído el error. Yo no sé, no les voy a decir que levanten la mano, pero ¿cuántas veces se sabe de que fulanito de tal ministro, entre comillas, ¿sí? Dices: oye, híjole, ese cuate tiene una doble vida, ¿sí? O oye, oye, no inventes, mano, está cobrando y ya les pegó una desvalijada aquí a la gente. Pero pone sus manos sobre los enfermos y sanan. Y dicen: no, pues ha de estar, no, pues si es lleno del Espíritu Santo, ha de estar bien, porque mira, Dios lo usa. Mis amados, Dios usó una burra para hablar. Tenemos poquitas más posibilidades nosotros. ¿Estamos aquí? Oh, no, mira, no, es que sí está bien ungida esa persona, ese hombre, esa mujer. No, está diciendo una serie de barbaridades, pero mira con qué autoridad le dice a los ángeles: ve y tráeme mis joyas que me robaron. Y salen con cada herejía, pero no sé, ¿verdad? No, pero tal cosa, tal don, ya profetizó, puras barbaridades, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo. No, miren, no tiene nada que ver. Llenura del Espíritu Santo y dones son dos cosas bien diferentes. Los dones del Espíritu Santo, ya hemos hablado de eso, seguiremos hablando, ¿sí? Pero esos son dones que el Espíritu Santo da como Él quiere. La iglesia en Corinto eran bien, ya lo dijimos, bien carnales. Andaban con pleitos, andaban con broncas entre ellos, andaban cosas, miren, inmoralidades. Sin embargo, fluían en los dones. O sea, Pablo no dijo: no, y a nosotros ¿qué nos andas diciendo? Mira, nosotros hablamos en lengua. Decimos, no. Inmaduros, ¿sí? No están siendo conducidos por el Señor. Entonces, dones y llenura del Espíritu Santo, o sea, no es lo mismo. No depende una cosa de la otra. ¿Sí está claro eso o no? Que se me quedaron viendo así, pues yo también los voy a ver así. No. Eso los da soberanamente. El ser llenos del Espíritu Santo tampoco, como ya lo mencionamos, es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una vez, en el momento en que se ha creído. Es lo que dicen en 1 Corintios 12:13, ¿verdad? Entonces no hay repetición del bautismo en el Espíritu Santo. De la misma forma, el ser llenos del Espíritu Santo no es que Él venga a habitar en la persona y decirle: más, que habite más ahora, ¿sí? No es eso. La Escritura es muy clara, que dice que somos templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros porque esa es la promesa del Señor Jesucristo,
de que el Espíritu Santo vendría a habitar en todo aquel que en Él cree, punto. Porque eso es lo que necesitamos como creyentes. Y como dije hace un momentito, quien no tiene el Espíritu de Cristo es porque no es de Él, es porque no ha nacido de nuevo, es porque no es salvo. ¿Sí? Entonces, vámonos para el final, porque el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí quedó claro ya qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? O sea, ¿cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacerlo? Con mucha oración y ayuno para que nos llene. Con obediencia. Qué bueno que oremos y que hagamos todas las disciplinas espirituales que están en la Escritura, ¿sí? Pero es por obedecer. Es por obedecer. Ahí está la llenura. Ahí nos vamos llenando. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Obedece a la palabra. Obedécele, porque Él inspiró la palabra. El Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras. ¿Estamos aquí? Pero entonces esta llenura tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor, con la relación que tenemos con Él. Y hay una serie de mandamientos al respecto. Es decir, si bien es cierto, no hay ninguna parte en la Escritura que nos diga, y por qué, no sé, no lo puedo explicar, porque no, en verdad le he buscado y con maestros muy reconocidos y estamos en las mismas, en el sentido de por qué no se nos dice, bueno, aunque ya llegamos a alguna conclusión por ahí, ¿verdad? Pero el por qué no dirigirnos al Espíritu Santo, de estarle hablando al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan que tratamos este punto? Y eso, o sea, esto tiene que ver para no entrar en prácticas de espiritismo, porque muchos vienen de ahí y muchos vienen de hablarle a los ángeles y de darles instrucciones a los ángeles, como la señora esa que dice, yo les digo a los ángeles que vayan y que me traigan y que me hagan esto y que aquello, y a Dios también, y ahora, porque yo, ay, dices, ¿qué te pasa? ¿Sí? Se nos prohíbe andarle hablando a espíritus, punto, porque podemos ser engañados. Entonces todo lo que necesitamos del Espíritu Santo, pidámoslo al Padre en el nombre de Jesús. Pero en todo esto hay acciones que nosotros, entendiendo que es una persona, no es una fuerza, no es una cosa, no es un modo, no es una forma, es una persona, ¿sí? Que tiene, es decir, que tiene personalidad, siente, piensa, actúa. ¿Sí me explico? Hay acciones que nosotros hacemos que son contrarias a su estancia en nosotros, a la llenura. Por ejemplo, en Efesios 4:30 nos dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo. O sea, son cosas que también tenemos nosotros que tener cuidado para ser llenos del Espíritu Santo. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Fíjate, qué claro, ¿no? Esa versión. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. También se traduce, y es algo muy correcta, como no agravien al Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden lo que es un agravio? Es una ofensa. Es decir, hay formas, hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida que lo ofenden. Entonces, no lo andes ofendiendo, porque así nos anda yendo también. Entonces no lo ofendas, no lo entristezcas en la forma en que se vive, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo pues hace demandas sobre nosotros, ¿verdad? Y si nosotros resistimos, si nosotros le rechazamos, si no hacemos caso a sus indicaciones, como lo mencioné hace un rato, nuestra resistencia a Él aumenta, nuestra conciencia de Él disminuye. Entonces llegamos a desconocerlo, llegamos a no ver su accionar cuando estoy de desobediente. Hola.
Eso es algo que debemos de considerar. Lo otro habla en 1 Tesalonicenses 5:19 de no apagar al Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de los simbolismos del Espíritu Santo. Uno de ellos es fuego, pero dice no apagar al Espíritu Santo. Ahora, el contexto del versículo 19 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses se relaciona con varias acciones. Hay muchas cosas que habla alrededor de eso. No es nada más no apagues al Espíritu Santo. No, eso está contextualizado en muchas acciones. ¿Cómo cuáles? En el versículo 17 dice orad sin cesar. O sea, continuamente, depende del Señor, continuamente en oración. No es orad sin cesar, ¿sí? Que se vaya César y vamos a orar. No. Orad continuamente. En el versículo 18 dice, y sed siempre agradecidos. O sea, que tengamos una actitud de oración, de comunión con el Señor, pero que seamos agradecidos. En el versículo 19 dice que no apaguemos al Espíritu Santo, y en el versículo 20 dice que no menospreciemos la profecía, es decir, que no menospreciemos la palabra de Dios. Que no, aquí profecía no se refiere a no, ya llegó el profeta oriental, te quito tu lana, ¿verdad? El que menciona el pastor Chuy, ¿verdad? El Armando Negocios de la Cruz, ¿verdad? Y te empieza a decir, no, así dice el Señor, ahora hazle esto. No, pues es que la Biblia dice que no menosprecie la profecía, entonces le voy a hacer caso. No, aquí profecía se refiere al mensaje de Dios. Entonces dice, no menosprecies la palabra de Dios. Y les voy a decir, ¿existe menosprecio dentro del pueblo de Dios? O la pregunta, ¿existirá menosprecio de parte del pueblo de Dios por la palabra de Dios? ¿Usted qué cree? Sí, fíjese. Sí existe. Eso contrista al espíritu, eso lo agravia, eso lo apaga. Pero quiero las bendiciones, pues sé lleno del espíritu. Pero quiero esto, pues no menosprecies esto. O sea, son varias acciones, no sé si lo estamos viendo. ¿Sí o no? Está relacionado con, o sea, quiero ser lleno del Espíritu Santo, debo de ser lleno del Espíritu Santo, sí, debo de cuidar de andar en el Espíritu, como ya lo vimos, ¿verdad? Ya hablamos al respecto de eso. Sí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Sí, bueno, ya ahí voy. Y en eso, ¿verdad? Ay, esto agravia al Espíritu Santo. Esto lo entristece. Esta forma, este accionar mío lo agravia cuando soy rudo con mi esposa, cuando soy grosero con ella, cuando soy grosero con mis padres. Entristecen, agravia al Espíritu Santo. Cuando soy irresponsable en lo que tengo que hacer, agravio al Espíritu Santo. Hola. Cuando me paso el alto, las cosas que dijimos hace un rato. Cuando me estaciono en donde no debo, ¿sí? Cuando el policía te dice párate aquí, ¿por qué me paras? Pues ¿qué? ¿Qué no sabes quién soy yo? Soy un hijo de Dios, aleluya. ¿Sí? A ver, ¿por qué me paras? Porque es policía, mano. ¿Sí? Porque trae placa y pistola. ¿Sí? Que sí es cierto, ahorita de repente te paran y no sabes si es algo bueno o es algo malo, ¿no? Por cómo están las cosas, pero ese es otro asunto. Nosotros debemos estar sujetos a la autoridad, ¿verdad? Y ya que Dios se encargue de ellos. Sí, bueno, ya Dios, nosotros oremos por ellos, oremos por las autoridades. No, que voy a andar orando yo por más el presidente que tenemos, por eso. Más oración necesitamos. Con alguien así en la silla, hay que orar por él y por los mexicanos y por, ¿no? Y acá con el del vecino también hay que orar por los del vecino país del norte, pobrecitos. ¿Sí me explico? Y así podríamos hablar de muchas cosas que eso contristan, apagan. Otro comentarista hizo también es un escritor del siglo
pasado, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero escribió esto, fíjense bien, dice: los apóstoles enseñaron que una vida que no está llena del Espíritu degrada al cristianismo auténtico. ¿Se los leo otra vez? Ahí si lo quieren, al ratito se los mando por WhatsApp, si lo quieren anotar ahí. Pero dice: los apóstoles enseñaron que una vida que no está llena del Espíritu degrada al cristianismo auténtico. En otras palabras, si anda uno desobediente y haciendo ahí cosas contrarias que son a lo que el Señor Jesucristo ha establecido, ni digas que eres cristiano, probablemente no lo eres. Pero eso degrada al cristianismo auténtico. ¿Por qué? Porque Cristo no actuó así. ¿Estamos aquí? Vámonos para el final. Pues hay muchas consecuencias de estar llenos del Espíritu Santo. Pasan muchas cosas, pero en síntesis podríamos aterrizarlo en que el resultado de ser lleno del Espíritu Santo siempre será el fruto del Espíritu Santo. Ya lo vimos la semana pasada. El ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a evidenciar? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. No sé si me escapó alguna. ¿Sí? Pero eso es lo que va a evidenciar. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. A eso nos va a guiar. A eso nos va a estar llevando. En eso depende de lo que estamos nosotros llenos. Es de eso lo que nos va a estar controlando. Nos estamos llenando de la palabra, nos estamos llenando, ¿verdad? Estamos siendo obedientes. El Espíritu Santo nos llena, nos controla y nos impulsa. ¿Sí? Pero fíjense, además de eso, o sea, cosas en lo práctico, dices: ay, bueno, sí, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe me había faltado. ¿Sí? Sí, porque ustedes no se dieron cuenta, pero yo fui contando acá y lo dije: no, son 8, me falta uno. No un fruto, no, es una manifestación. El fruto ya sabemos que es uno solo, el fruto del Espíritu. Las manifestaciones son 9. ¿Sí? Pero así, aterrizándolo en la práctica, ¿qué cosas podemos experimentar nosotros en el día a día, en las reuniones, cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Pues seguramente nos vamos a mostrar más receptivos y más hambrientos de la palabra de Dios. Vamos a desear la palabra de Dios. Vamos a desear estar con los santos para exaltarle. Sin duda habrá una mayor alegría. Sin duda habrá una mayor unidad. Sin duda. ¿Sí? Un mayor regocijo. Sí, a lo mejor como se dan casos, pues, o sea, pues ¿para qué voy a andar por las ramas si el suelo es tan parejo? Que a veces nuestra salud está quebrada, pero eso y pues nos pega en el ánimo, en nuestra expresión. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Si estoy lleno del Espíritu Santo, miren, una persona puede estar cuadraplégica, pero llena de gozo. Y si tenemos la posibilidad de expresar ese gozo, miren, estando llenos del Espíritu Santo, no hay necesidad de arrear a nadie para que levanten las manos, para que canten fuerte, para que exalten al Señor con su garganta. No hay necesidad, porque estamos llenos, porque hacia eso nos está llevando el Señor. ¿Me explico? Sí, seremos más amorosos los unos con los otros. Sí, estaremos más preocupados los unos por los otros. No estaremos preocupados los unos de los otros. Ay, ¿es tan distinto preocuparme por los hermanos que preocuparme de los hermanos? No, luego como dijo aquel: no, pues si ya con estos amigos, ¿para qué quieres al diablo? ¿No? Con estos ya, no, pues ahí muere. No, seremos sin duda más amorosos. Y bueno, habrá una mayor inconformidad de nosotros de parecernos al mundo. No querremos ser, o sea, no vamos a querer ser como el mundo. Vamos a tomar la palabra ya que dice en Romanos 12:1, ¿verdad?
sea, no os conforméis a este siglo, no se amolden, no tomen la forma de este mundo, de esta manera de pensar. Ay, pues ¿qué tiene? Pues todo el mundo lo hace. El mundo, todo el mundo sí, pues tú no, a no ser de que seas del mundo. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, dices, no, esto es del mundo. Ay, no, es que en el mundo, los del mundo se suben al camión, yo no me voy a subir ahí porque la Biblia dice que no me siente en silla de pecadores. Pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de una forma de pensar, ¿sí? Cosas que luego se les hacen tan normales a los cristianos. Ahí ando con el novio o con la novia, ¿verdad? Y se dan unos agarrones. ¿Qué tiene? Pues es que nos amamos. Pues respétese. ¿Sí? Pues ¿qué tiene? Que hagamos bromas. Pues yo a mi esposa, pues es que yo sí soy de bromista. ¿Verdad, vieja? ¿Verdad que sí, gorda? Y el otro, sí, pelón. Y ahí empieza a escalar. Es de carrilla, lo mío también fue de carrilla. Y al ratito y se empiezan a faltar al respeto. No, eso es del mundo. Eso no corresponde a un hijo de Dios. No corresponde. Faltarse al respeto así, jugandito, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender o no? Son cosas muy prácticas. Son cosas muy prácticas, pero eso tienen conformidad. Todo el mundo lo hace, ¿no? Pero nosotros no. Ay, ¿qué tiene? Nuestros niños que haga así, que grite y que… No. Aquí tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que enseñarles las buenas costumbres. Que sean educados, ¿sí? Que cuando lleguen, cuando hay alguien ahí, algún adulto, enseñarle a que saluden. Buenas tardes, ¿cómo está? Y no que entren como burros sin mecate. Hay algunos burros más, digo, sin agraviar a los burros. ¿Sí me explico? O sea, digo, entendemos, son niños, pero hay momentos para todo, ¿no? Porque en algunos ese es su constante. O sea, no le hacen caso a nadie, le hablan el papá o la mamá, fulanito, y el chiquillo está ahí, como poseído. Sí, no lo dudo. Mijito, ¿oíste? Ajá. No, ándale, cómase otro chocolatito para que se aliviane. Y así podríamos mencionar muchas cosas que dices, eso no corresponde a un hijo de Dios. Ahora tampoco, no lo quieras tener al niño de 5 o 6 años que es hiperactivo sentado 8 horas al día leyendo, aprendiéndose de memoria el Salmo 119. O sea, hay un balance, pero hay principios, la constancia. Uno se da cuenta cuando dices se están esforzando en enseñarles, y a veces los chiquillos porque también traen lo suyo, pero dices los padres se están esforzando, están haciendo un buen trabajo. Y en otros casos dices, ay, jole, no sé a quién surtirme, si al papá o al chiquillo. Yo creo que primero al papá, a los papás, ¿verdad? Y ya luego tratamos con el niño. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces habrá una inconformidad a las cosas que son del mundo. Habrá esa inconformidad. No vamos a querer parecernos si estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios.